Partimos nuevamente este ciclo de conversaciones CEP que hemos llamado Las derechas chilenas miradas desde el presente. En los últimos meses, como les decía, hemos asistido a un importante debate sobre los contornos y límites del pensamiento de derecha y las distintas tradiciones y referentes que conforman su heterogéneo y dinámico ideario. Ya poco hablan como si se tratara de una corriente monolítica y unívoca. El plural de derechas denota, en efecto, la multiplicidad de variables que entran en juego cuando se la estudia. Dicha pluralidad tiene razones históricas, por cierto, filosóficas, políticas, económicas, sociales y también culturales. En fin, hemos sido testigos de una efervescencia intelectual en distintas corrientes de las derechas. Es por esta razón que en el Centro de Estudios Públicos hemos organizado este ciclo de 3 sesiones que hoy comenzamos. Agradezco a Juan Luis Sosa, a Carmen Lefulón, Lucas Sierra, Silvia Izaguirre y Aldo Mascareño, con quienes hemos pensado y trabajado este ciclo. Hemos titulado nuestro primer encuentro de hoy Las derechas chilenas y sus historias. Y tenemos de invitados a Sofía Correa y Hugo Herrera. Muchas gracias, Sofía y Hugo, por acompañarnos. Y nuestro investigador, Juan Luis Sosa, moderará esta conversación. El próximo martes 25 de agosto, a esta misma hora, sin desperfecto técnico, esperamos, tendremos nuestro segundo encuentro, Las prácticas políticas de las derechas chilenas, que contará con la participación de Stephanie Alenda y Ernesto Silva, y será moderado por nuestra investigadora Silvia Izaguirre. Y para finalizar este ciclo, el martes 1 de septiembre tendremos a Daniel Mansuy y Felipe Schoenberg, hablando de las derechas chilenas, la proyección hacia el futuro, junto a nuestra investigadora Carmen Lefulón. Muchas gracias por acompañarnos, nuestras disculpas nuevamente por este desperfecto al inicio, y los dejo con Juan Luis Sosa para dar inicio a este primer encuentro. Muchas gracias, Leonidas, muchas gracias, Sofía y Hugo, por aceptar nuestra invitación. Sofía es doctora en Historia por la Universidad de Oxford y en la actualidad es académica de la Universidad de Chile. Entre sus muchísimas publicaciones destaca Con las riendas del poder, un libro absolutamente clave para comprender la historia de la derecha a lo largo del siglo XX. Hugo, en tanto, es doctor en filosofía por la Julius Maximilians Universität de Alemania y en la actualidad es profesor titular de la Universidad Diego Portales. Ha escrito innumerables trabajos sobre las ideas de derecha en el siglo XX y recientemente publicó Octubre en Chile, una obra muy original sobre las causas y efectos del estallido social. La idea de esta sesión es que cada uno de nuestros invitados presente sus ideas y planteamientos en 20 minutos. Luego de eso, tendremos una conversación con los tres. Comenzaremos con Sofía. Adelante, Sofía. Gracias, Juan Luis. Gracias por la presentación. Agradezco también, por cierto, la invitación que me ha extendido el Centro de Estudios Públicos para participar en este ciclo de conversaciones sobre las derechas chilenas, abordando el tema desde una perspectiva histórica. He planteado en mi libro sobre la derecha chilena, Con las riendas del poder, que tenemos derechas, sí, así en plural, en Chile desde inicios de la década de 1930. Y no antes, sino cuando el poder de los sectores dirigentes y propietarios es amenazado seriamente por partidos de izquierda con capacidad de ejercer poder. Desde que se constituye la derecha chilena a inicios de los años 30 hasta mediados de los años 60, esta está conformada por 2 partidos, diferenciados entre sí, aunque unidos en lo esencial. A saber, lo esencial, su visión de mundo, del orden social jerárquico hacendal, de la historia nacional como una exitosa construcción de la institucionalidad republicana y una temprana estabilidad política, así como unidos en lo esencial de los intereses que habrían de defender, principalmente la propiedad privada y el orden hacendal, así como también la institucionalidad democrática liberal representativa, donde podían hacer presente su poder político. Los diferenciaban cuestiones doctrinarias de antigua data decimonónica. Los conservadores siguieron siendo hasta principios de los años 60 el brazo político de la Iglesia Católica. Los liberales mantenían distancia con aquella.
¿Tenía esta diferencia impacto en lo político? A pesar de las apariencias, dada la separación Iglesia-Estado que trae consigo la Constitución de 1925, esta diferencia tuvo impacto político. Así es como, por motivos doctrinarios remontables a disposiciones papales, los conservadores se negaron a negociar con combinaciones políticas que incluyeran al Partido Comunista. Los liberales, en cambio, se entendieron perfectamente y permanentemente con los radicales que manejaban el poder ejecutivo, aliados a socialistas y comunistas. Buscaron cooptarlos y atraerlos hacia su visión política. Lograron neutralizar la sindicalización campesina y asegurar el apoyo estatal a la empresa privada. Compartieron ministerios con los comunistas bajo González Videla y terminaron sacándolos del gobierno, lo que condujo pronto a su proscripción, a la que por el contrario se opuso la directiva social cristiana del Partido Conservador. La diferencia entre las estrategias políticas de los dos partidos de la derecha quedará de manifiesto con ocasión de la elección presidencial de 1946. Porque el comienzo de la posguerra remeció a las fuerzas católicas ya tensionadas entre el liberalismo que permeaba al Partido Conservador y el corporativismo social cristiano con el cual se identificaron los falangistas. El liderazgo de Eduardo Cruz Coque, social cristiano y populista, terminaría por quebrar la alianza liberal conservadora en las elecciones presidenciales de 1946 y eventualmente al mismo Partido Conservador con ocasión de la discusión de la ley anticomunista en 1949. La historia de este quiebre ilustra las cuestiones que tensionaron las relaciones entre los dos partidos y su resolución. Previo a las elecciones presidenciales de 1946, las fuerzas de derecha sumaban 42% de los votos, lo que les permitía ganar la elección presidencial, pues las izquierdas iban divididas. Contando con el liderazgo y carisma de Eduardo Cruz Coque, los conservadores se resistieron férreamente a renunciar su candidatura y lo llevaron con apoyo falangista, seguros de su triunfo electoral. Por su parte, los liberales prefirieron perder la presidencia antes que apoyar a Cruz Coque, quien con su discurso anticapitalista y antioligárquico les resultaba impredecible una vez en el gobierno. Preferían en ese caso una estrategia ya probada: entenderse eventualmente con los radicales, negociar con ellos, cooptarlos, aunque esta vez fueran con una candidatura más a la izquierda, con apoyo de los comunistas, bajo el liderazgo de Gabriel González Videla. De modo que la disputa electoral se dio entre 4 candidatos. La primera mayoría de los radicales no fue absoluta y la segunda mayoría la obtuvo Cruz Coque. Por primera vez en la historia de Chile, la elección quedaba en manos del Congreso, según las disposiciones de la Constitución de 1925. Los conservadores esperaron recibir el apoyo de los liberales para llegar a la moneda. Estos, en cambio, antes que elegir un conservador populista, prefirieron negociar con los radicales y se concentraron en 2 aspectos centrales para los intereses de la derecha: que la sindicalización campesina se fijara por ley y no dependiera de una decisión administrativa para contenerla, y pidieron su lugar en el gabinete para neutralizar a los comunistas. La ruptura entre los dos partidos de derecha parecía irreparable. Sin embargo, el quiebre del Partido Conservador permitió rehacer la alianza liberal conservadora con la fracción capitalista de este partido. Y así tanto liberales como conservadores se hicieron parte del gobierno González Videla cuando éste rompió con el Partido Comunista. Los conservadores socialcristianos continuaron moviéndose hacia la izquierda, en alianza con los falangistas, para eventualmente conformar el Partido Demócrata Cristiano, que nació a la vida política como una vía alternativa a izquierdas y derechas, adoptando muy pronto una retórica revolucionaria que los acercaba más a las izquierdas que a las derechas. La capacidad de negociación de los liberales descansaba en la fuerte representación parlamentaria de los partidos de la derecha. Ante un electorado de menos de 500.000 votantes en la década de 1940, los partidos liberal y conservador controlaban un 42% de los votos. Muchos de estos eran votos cautivos del mundo hacendal o reflejaban lealtades clientelísticas de vieja data, y no pocos eran aquellos que respondían a los incentivos del cohecho.
Ante tal electorado, los partidos de la derecha no necesitaban articular un discurso propositivo ni era necesario entusiasmar al elector, hasta los años 50. Más allá de los partidos históricos, el conservador y el liberal, los grupos nacionalistas, mayormente ibañistas, quedaron en los márgenes, fuera del conjunto de las fuerzas de derecha. De modo que con toda propiedad podemos decir que desde principios de los años 30 hasta mediados de los 60, la derecha está configurada políticamente en dos partidos, Partido Liberal y Partido Conservador. Como fuerzas de derecha, ambos partidos, vinculados estrechamente al empresariado organizado, apoyaron las políticas económicas y sociales de la industrialización sustitutiva de importaciones, llevada adelante desde los años 30 e impulsada intensamente a través de la Corfo en la década del 40. Es decir, una política que implicaba fuertes inversiones públicas en fomento productivo, generosos créditos al sector privado, además de intervención estatal en las variables económicas sociales, conducidas por un Estado que tiende a ser llamado benefactor. El distanciamiento de las diversas fuerzas de la derecha con el modelo intervencionista se producirá en los años 50, cuando bajo el gobierno de Ibáñez, las fuerzas de derecha, partidistas y empresariales, pierdan su control, hasta entonces asegurado, de las agencias estatales encargadas del manejo de la economía. Surge entonces el liderazgo de Jorge Alessandri. Curiosa figura, perteneciente a una de las dinastías más poderosas de la política chilena, se definía como apolítico. Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, que reunía las 4 grandes asociaciones empresariales del país, y presidente de una de las mayores empresas privadas del país, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, Alessandri hacía gala de sobriedad. Como presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, será el portavoz de un nuevo proyecto económico basado en mercados abiertos y liberados de la intervención estatal. A pesar de un llamativo éxito inicial, el nuevo modelo económico sufrió un estruendoso fracaso en su gobierno, que repercutió dramáticamente en los dos partidos de derecha, por varios motivos. En primer lugar, porque en la medida en que todo el proyecto político del gobierno de Alessandri se centró en la transformación de la economía, al fracasar el intento de modernización capitalista, la derecha se quedó sin discurso propositivo en unos tiempos en que se había vuelto necesario atraer al electorado. Y en ese contexto se concentró en una postura anticomunista enteramente defensiva. Cuando quiso conducir el proceso de reformas que exigía el gobierno norteamericano y la Iglesia Católica, el resultado fue magro y las exigencias reformistas se profundizaron. A lo anterior se agregará el discurso antipartidos del mismo Alessandri, quien con insistencia los culpó del fracaso de su gobierno, sin distinguir entre partidos de gobierno o de oposición. A lo anterior es necesario agregar la destrucción del Partido Conservador por el giro de la jerarquía eclesiástica hacia la democracia cristiana y el liderazgo de Eduardo Frei, que les prometía tener, al fin, un presidente militantemente católico. La carta pastoral del episcopado chileno en septiembre de 1962, titulada El deber social y político en la hora presente, sepultó la alianza entre el Partido Conservador y la jerarquía eclesiástica chilena, no quedándole ya razón de ser a este partido, nacido algo más de un siglo antes, tras la cuestión del sacristán. Militantes y dirigentes del Partido Conservador, especialmente entre los más jóvenes, comenzaban a renunciar masivamente para engrosar las filas de la democracia cristiana. Adicionalmente, en plena Guerra Fría, la potencia capitalista rectora de la política occidental rechazaba a las derechas latinoamericanas y apostaba con abundantes recursos a la democracia cristiana chilena como la alternativa continental para hacer frente a la Cuba castrista aliada a Moscú. Todo confluía en contra de los partidos de la derecha chilena, a quienes además el sentir del electorado nacional se les escapaba de las manos. Electorado cada vez más politizado que se volcaba con inusitado entusiasmo hacia la oferta revolucionaria de las izquierdas y de la democracia cristiana. En ese contexto político, tras una elección complementaria senatorial, el famoso naranjazo, en el cual triunfa la izquierda,
Y a pesar que los dos partidos de la derecha, aliados a los radicales, obtuvieron más del 32% de los votos en esa elección, en naranjas, los partidos de derecha deciden darle un apoyo incondicional al candidato de la democracia cristiana, quien les respondió que ni una coma de su programa cambiaría por ese apoyo derechista. Estamos ante un sorprendente suicidio político. Los partidos de la derecha, diestros en la negociación y la cooptación, estrategia probada exitosamente con los dirigentes radicales durante décadas, se desprendían de su poder político y entregaban un incondicional apoyo al candidato que prometía una revolución anticomunista que incluía el fin del orden hacendal. No es sorprendente, por tanto, que en la elección parlamentaria de 1965, los partidos liberal y conservador en conjunto apenas alcanzaran a obtener un 12,5% de los votos. Habiendo perdido casi toda su fuerza electoral y en un contexto que apelaba por doquier a la revolución, sus dirigentes toman la decisión de poner fin a los partidos históricos de la derecha chilena. Dada la amenaza de extinción, los dirigentes de los partidos liberal y conservador deciden reunirse junto a los sectores nacionalistas, hasta entonces marginales, en un partido instrumental y confrontacional, como es la manera de entender, a mi juicio, al Partido Nacional. Apelando al orden social y al derecho de propiedad, ambos en tela de juicio en el proceso revolucionario en curso, el Partido Nacional logró levantar el apoyo electoral de la derecha al 20%, con el voto de sectores medios temerosos del curso que tomaba la política. Durante la dictadura, la vieja derecha liberal y conservadora desaparece de escena, como también desaparece el viejo Chile. Son otras las figuras, otras las estrategias, otros los proyectos de las fuerzas de derecha que le imprimen su sello a las transformaciones neoliberales y al nuevo orden institucional. Se trata de otra historia política, pero como en toda historia, también es posible visualizar en ella continuidades con el pasado. El pragmatismo de la vieja derecha se encarna en la figura de Jaime Guzmán, y la capacidad de negociación y cooptación del empresariado y los partidos de la derecha en los años 40 se ve reflejada en las estrategias de la derecha partidista y empresarial en los 90 hasta mediados de los 2000, de la década del 2000. Nuevamente, la derecha se ha expresado políticamente en dos partidos, diferenciados a la vez que unidos por visiones compartidas sobre el pasado reciente y el futuro cercano. El carácter jerárquico y disciplinado del Partido Conservador pareciera reflejarse en la organización de la UDI. No por casualidad, Jaime Guzmán, su fundador, militó en las filas de la juventud del Partido Conservador. Mientras que RN se asemeja al Partido Liberal en la autonomía algo rebelde de sus dirigentes. La UDI se definió a sí misma como un partido de vocación popular que aspiraba a recoger el voto de los sectores más pobres, no muy distinto al viejo Partido Conservador que decía representar al pueblo chileno, es decir, que decía representar al pueblo católico, es decir, al pueblo chileno. Es decir, la identificación entre el pueblo católico y el pueblo chileno. Al igual que con el bipartidismo histórico de la derecha, la actual diferenciación en dos partidos no responde a una representación diferenciada de intereses económicos disímiles. No. Lo que expresa una derecha articulada en dos partidos fue históricamente y es en el presente una sensibilidad o cultura política diferenciada, que tiene como efecto la adopción de distintas estrategias políticas por cada partido y un electorado que no se traslada sin más del uno al otro. No obstante, sus partidos comparten su adhesión al desarrollo capitalista impulsado por la empresa privada y un orden institucional que les permite utilizar su poder político como instrumento de negociación en defensa de intereses y visiones de mundo compartidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por este magnífico barrido por la historia de la derecha en el siglo XX. A continuación, entonces, dejo con ustedes a Hugo Herrera. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Juan Luis, y quiero agradecer también al CERP por la invitación.
A ver, es de uso común, o era de uso común, eso ha cambiado un poco en el último tiempo, entender a la derecha chilena como un sector más bien monolítico. El último lustro de la dictadura y las 2 décadas de la transición están efectivamente marcados por una hegemonía de tipo peculiar en la derecha. Podría llamársela como hace Jovino Novoa, Chicago gremialismo. Es la conjunción operativa de 2 tradiciones. Por un lado, un pensamiento de raíz, lo podríamos llamar friedmaniana, que asume un atomismo social radical, en virtud del cual la sociedad es una agregación de individuos concebidos como entidades autónomas, así como la tesis de que la base de un orden político adecuado es un orden económico neoliberal. Por otro lado, consta el pensamiento gremialista, articulado desde fines de los 60 por Jaime Guzmán, según una interpretación peculiar de la doctrina social de la Iglesia, que aboga por la despolitización de los cuerpos intermedios, hasta de la política, uno podría decir, y por un papel eminentemente abstencionista o gendarme del Estado. Desde los 80 hasta más o menos 2010, esta, podría decirse, fue la visión indisputada en la derecha chilena. Si se estudia la historia larga de ese sector político, en cambio, es posible percatarse de la presencia de otras tradiciones. Lo que quiero plantear es que en ese pasado de la derecha es posible encontrar antecedentes relevantes para la comprensión de la situación política presente. Más aún, que hay algo que merece la pena ser rehabilitado. Lo que intentaré mostrar en esta exposición es primero que en esa historia larga existen corrientes distintas de la síntesis dominante en la dictadura y la transición. Además, que en esas otras corrientes es posible pesquisar un acervo ideológicamente denso y hermenéuticamente dotado. En fin, que esas corrientes permitirían revitalizar un pensamiento que en su inclinación economicista de peculiar cuño deviene, me parece, inhábil para comprender adecuadamente la situación. ¿Qué es la derecha? Una pregunta así merece ciertas aclaraciones. Por varias razones parece difícil identificar algo así como una esencia de la derecha, o una esencia común a las derechas. Derecha e izquierda son términos relativos, dependen el uno del otro. Si no hay izquierda, tampoco hay propiamente derecha, y del tipo de izquierda que haya, también depende el tipo de derecha ante el que nos hallemos. Derecha e izquierda además son términos polisémicos, se usan respecto de campos diversos, el político institucional, el económico, el moral, incluso uno podría decir el estético. Las posiciones admiten ser combinadas y, por ejemplo, el estatismo económico aparecer unido al liberalismo moral y al autoritarismo, o el liberalismo económico al conservadurismo moral y una postura democrática liberal, etc. Más aún, los énfasis con los que se asuman las distintas posiciones también afectan la localización en el espectro político. Hoy los socialistas son más moderados que los comunistas, pero su patetismo revolucionario en los 60 y 70 llevaba a invertir las ubicaciones. Los fascistas italianos eran, en su aprecio al Estado, en cierto modo más de izquierda que los liberales, pero por su estilo y acciones directas tendemos a ponerlos más a la derecha que a los usualmente más circunspectos partidarios de la economía de mercado y la democracia constitucional. En fin, es definitivamente difícil hablar de una esencia de la derecha o de la izquierda, porque en la política se trata, ante todo, no del pasado, sino del porvenir. A diferencia de objetos predefinidos por su esencia, la esencia humana se caracteriza por estar más allá de esa esencia. Estamos originariamente puestos ante la tarea de decidir nuestro destino. Las decisiones personales y colectivas van conformando el panorama político de maneras dinámicas. Las decisiones adoptadas dentro de una tradición modifican esa tradición. Se producen mutaciones no solo de las situaciones en las que opera un conglomerado político, sino también de los criterios según los cuales ese conglomerado se comprende a sí mismo. Derecha e izquierda van cambiando, ellas se deslindan una y otra vez respecto de la otra, pero además ambas van
alterándose de forma que el conjunto total del panorama político va cambiando, sin detenerse jamás. No hay una esencia objetiva de la derecha, pero entonces, ¿cómo saber de la derecha que no quepa estacarla a una esencia objetiva? No significa que sea una posición puramente arbitraria. Sus contornos, aunque difusos y cambiantes, son discernibles. Para que la definición no sea una mera ideación desarraigada, es necesario atender a la historia, vale decir, a la realidad en la cual encarna y se configura concretamente, siempre admitiendo, empero, el dinamismo. Hay diversos estudios, entre los cuales los de Sofía Correa tienen un papel fundamental, que muestran plausiblemente la ligación de la derecha chilena con la oligarquía social y económica. Aquí quisiera complementar este tipo de aproximaciones y mostrar que la derecha también ha tenido corrientes no oligárquicas, de distintas maneras. Si uno va al siglo XIX, claro, no hay propiamente lo que hoy entendemos por derecha, pero está el Partido Conservador. Abdón Cifuentes organizó y apoyó a través de la Unión Católica a círculos de trabajadores de barrios populares. Esta actitud tiene una continuidad que sigue hasta el siglo XX. La publicación de Rerum Novarum en 1891 influyó extensa y profundamente en los conservadores chilenos. A comienzos del siglo XX, Alfredo Barros impulsó las primeras leyes sociales. Pablo Marín y Emilio Cambié, ambos conservadores, fundaron la Federación Obrera de Chile. Un tiempo más tarde se las arrebataría al Partido Conservador la izquierda, pero la fundación le corresponde al Partido Conservador. Y junto a otros, como Juan Enrique Concha, el autor de Cuestiones Obreras, contribuyen decididamente al desarrollo de las organizaciones de trabajadores. Esta presencia la mantienen los continuadores de la juventud conservadora en torno a la NEC, primero la Falange y luego la Democracia Cristiana. El particular destino de la Democracia Cristiana en Chile no le quita a ese partido su raigambre conservadora, ni impide notar que en las democracias más avanzadas, como la alemana, la francesa, la italiana o la austríaca, y hasta en el nivel de la Unión Europea, con el Partido Popular Europeo, los socialcristianos forman como conservadores en alianzas de derecha. Me parece que hay antecedentes suficientes como para vincular al agrario laborismo con una cosmovisión de derecha. No solo la izquierda entendía al agrario laborismo como una fuerza de derecha conservadora y burguesa. Los propios agrarios laboristas se comprendían como claramente enfrentados a las fuerzas de izquierda y a la ideología de la lucha de clases. En la época en que se deciden apoyar a Ibáñez, insisten en su antimarxismo, en su defensa del principio de autoridad y el orden, en su rechazo a la tributación excesiva y en su exigencia de justicia social. Hay una declaración del Partido Agrario Laborista en la que se alinean en la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tempranamente con Estados Unidos. La ampliación de la matriz ideológica de la derecha adquiere envergadura si a la referencia que podríamos llamar, a lo que podríamos llamar, su historia fáctica durante el siglo XX, se agrega una historia intelectual de ella. Entiendo por historia intelectual la que se concentra en las producciones teóricas de los pensadores de la derecha. Ella tiene influencia en la historia fáctica y los hechos son, de su lado, el punto de partida de muchas reflexiones teóricas. También ha ocurrido que los intelectuales de la derecha han actuado en política. Así, Francisco Antonio Encina, Tancredo Pinochet, Alberto Edwards y Mario Góngora. Además, hay políticos que llevan adelante reflexiones intelectuales de calado, como Jaime Guzmán. Ambos aspectos así están atados, sin embargo, son discernibles. La distinción me parece importante, pues creo que para entender qué es la derecha y cuál es su acervo ideológico, ha de atenderse no solo a la historia fáctica, sino también, y especialmente a su historia intelectual, bajo la vieja máxima de que no siempre se hace lo que se piensa, y porque en aquel acervo intelectual se guarda, me parece, con un mayor nivel de lucidez reflexiva, la conciencia política del sector. Ciertamente que la historia fáctica de la derecha chilena durante el siglo XX y el actual muestra una hegemonía del elemento oligárquico, y las corrientes social cristiana y nacional popular han tenido una influencia menor. Mas si se atiende a la historia intelectual del sector, creo que la tesis de un predominio oligárquico debe ser complementada, pues lo que ha prevalecido ideológicamente
son las corrientes nacional, popular y social cristiana. En ellas es donde se encuentran los discursos más complejos y hermenéuticamente más lúcidos. Si se observa lo que ha sido no solo la historia fáctica de la derecha chilena, sino también su historia intelectual, se dejan identificar 4 tradiciones de pensamiento, las cuales hasta cierto punto coinciden con el derrotero de ese sector en otros países occidentales. En algunas de las 4, el factor oligárquico es más determinante que en otras, donde no se presenta más allá del grado en el cual lo oligárquico está repartido por toda la actividad nacional y política. Esas 4 tradiciones han operado como aliadas y también se han distanciado en ciertos momentos. No se trata de compartimentos estancos, sino que se comunican entre sí. Las tradiciones pueden ser ordenadas en 2 ejes, uno liberal nacional, otro cristiano laico. De ahí uno puede situar los cuadrantes. Dentro del grupo cristiano se distingue una tradición cristiana y liberal, moralmente conservadora, pero vinculada en lo económico a nociones como el librecambismo, el capitalismo y últimamente la subsidiariedad negativa, y otra social cristiana o cristiana y no liberal, conservadora moralmente, quizás no tanto como la anterior, con más énfasis en lo social, pero más cercana al compromiso con las clases populares y las organizaciones de trabajadores. Dentro del grupo laico, de su lado, hay liberales, similares en el campo económico a los cristianos liberales, pero distanciados de ellos en sus concepciones morales, y una tradición nacional popular que muestra mayor distancia respecto a los alcances de las nociones económicas y busca rehabilitar el significado político de las ideas de nación o pueblo, así como un concepto existencial del Estado. Las 4 tradiciones de pensamiento han tenido importantes realizaciones histórico-fácticas. La cristiano-liberal se expresa en la UDI y parte de Renovación Nacional, la social cristiana en el Partido Conservador, pienso en el doctor Cruzcoque, la Falange Nacional, contemporáneamente en algunos de los nuevos movimientos como Solidaridad, la Universidad Católica, Construye Sociedad o centros de pensamiento como el Instituto de Estudios de la Sociedad. El liberalismo laico se realizó en el Partido Liberal, hoy podríamos verlo en Evópoli, y parcialmente en RN. La tradición laica y nacional popular se expresa en el Partido Nacionalista de 1915, es un partido fugaz, por llamarlo de algún modo, pero después en el Partido Agrario Laborista, en el Partido Nacional, en el Frente Nacional del Trabajo y por distintas vías en Renovación Nacional. En otros casos es más difícil hacer una clasificación. La democracia cristiana es de raíz social cristiana, su pensamiento económico en la transición, sin embargo, fue más bien liberal. Los gremialistas fueron social cristianos en una época y cristianos liberales en otra. Respecto a los pensadores de la derecha o políticos con talante más intelectual, las categorías identificadas también logran aplicación, me parece. Barros Arana o Luis Barros, por ejemplo, se incluyen entre los liberales laicos. Encini y Edwards son nacional populares, Jaime Guzmán, social cristiano primero y cristiano liberal después, Mario Góngora, de joven un social cristiano, pasa a combinar luego elementos social cristianos y nacional populares. La consideración de la historia intelectual de la derecha revela una mayor complejidad y densidad de su pensamiento que la síntesis más usual de las últimas décadas. La apropiación reflexiva de esta historia permite poner en perspectiva el estado ideológico, a mi parecer, deficitario de ese sector, lo que ha venido siendo diagnosticado por varios como su precariedad hermenéutica acentuada. Esta indicación se hace especialmente plausible en el caso del ensayismo chileno, por llamarlo de algún modo. En él, la derecha política puede entroncar con una de las tradiciones más robustas del pensamiento político nacional, si no la más robusta. En las obras de Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards y Mario Góngora, por mencionar a 3 de las cabezas más destacadas, se contiene una reflexión en la cual existe plena conciencia de los aspectos fundamentales de la hermenéutica de los asuntos humanos. Con diversos énfasis tematizan los polos de la comprensión, uno más abstracto de las instituciones y los discursos que les dan sustento, otro más concreto del elemento humano y el territorio. Se refieren asimismo explícitamente a las diversas posiciones comprensivas, los 3 con distintos énfasis. Una más racionalista, que marca el acento en las elaboraciones de la mente y se inclina a entender la tarea política como una subsunción de la realidad bajo
reglas e ideas, defender las ideas, otra eventualmente romántica, que tiende a una entrega hacia el significado concreto de la situación, perdiendo capacidad de brindar la articulación. Entre ambas inclinaciones consta otra posición que admite diversas variables, pero que se caracteriza por atender a la vez tanto al sentido más abstracto de las reglas e instituciones, cuanto al significado más concreto de la situación, en un esfuerzo por mediar entre ambos sentidos. El pensamiento hermenéutico de los ensayistas permite alcanzar un criterio orientador de la comprensión política. Si las crisis dependen de un desajuste entre los aspectos institucionales y discursivos a un lado y al otro, los factores concretos, la salida institucional a las crisis queda referida a arreglos políticos en virtud de los cuales la situación concreta vaya encontrando expresión y acogida en lo discursivo institucional. Este criterio general se halla aún en la esfera de los principios. Se trata, empero, de un principio que puede ser llamado concreto o existencial, en la medida en que remite explícitamente a la consideración de la situación. Su cumplimiento exige atender a la realidad concreta y en ella reparar en los factores y tensiones específicas que la afectan para recién luego proponer maneras de organizar esos factores y tensiones de modos desplegantes. Construir institucionalidad. Si se mira la situación presente desde una consideración reflexiva del pensamiento de los autores mentados, cabe volver, en un nivel de mayor conciencia, sobre el desafío hermenéutico político que importa la irrupción, desde el fondo popular y fruto de procesos de modernización, de clases sociales distintas, parcialmente, de cuanto habíamos conocido, dotadas de temores y deseos diferentes, usualmente más sofisticados que las demandas del proletariado del siglo XX. En la medida en que la situación concreta es indispensable, dado además que puede asumir direcciones de despliegue o de frustración, la comprensión política se halla frente a la exigencia de considerarla. La comprensión política es interpelada hasta cierto punto por la situación nacional, una situación que no admite ser puesta de antemano bajo reglas, sean estas las de una ortodoxia moral o económica, sino que requiere una atención cuidadosa a ella, a los modos diversos que asume, a las capacidades que acusa, a las potencialidades que se dejan advertir en ella, a los riesgos que aloja. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Me cuentan desde la parte técnica que tenemos a más de 400 oyentes y televidentes, así que ha sido todo un éxito. Así que muchas gracias nuevamente, Sofía y Hugo, por estar en esta primera sesión del ciclo sobre las derechas. Me gustaría partir con una pregunta muy general a cada uno, partiendo por supuesto, de lo que ustedes plantearon y han planteado también en otras oportunidades, ya sean libros o en artículos. Sofía, me pregunto si quizás podrías, algo dijiste al principio de tu presentación, si podrías reflexionar un poco más sobre esa tensión no siempre optimista o positiva que ha tenido la derecha con la democracia, ¿no? Algo dijiste respecto a la ley de defensa de la democracia y el debate que se generó, digamos, en torno a la exclusión del Partido Comunista, el debate que se generó al interior de la derecha respecto a la democracia, ¿no? Por supuesto que la democracia tiene su propia historia, no siempre se entiende lo mismo por ella, es un concepto polisémico, en disputa, en fin, no siempre todas las derechas han tenido la misma relación con la democracia. Entre otras cosas porque el consenso democrático nunca fue adoptado inmediatamente, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuáles serían, crees tú, las grandes coyunturas o momentos históricos en los cuales la derecha pensó y discutió sobre la democracia? Está el debate sobre la defensa de la ley de defensa de la democracia, pero me imagino que habrán otros momentos específicos, ya sea de continuidad o de ruptura, en donde la derecha haya pensado más conceptualmente sobre la democracia. Y Hugo, me parece sumamente interesante que intentes explicar, digamos, la comprensión, que le des una suerte de comprensión de largo plazo a lo que está ocurriendo hoy en la actualidad en la derecha, y creo muy, muy relevante enfatizar tu punto de que no existe algo así como una esencia, ¿no? En la derecha, que hay conservadores, liberales, corporativistas, agrarios laborales, etc., ¿no?
Ahora, tengo una pregunta respecto a esa división, o lo que yo podría llegar a ver es una división metodológica entre la historia intelectual que tú utilizas en tu análisis y lo que podríamos llamar una historia política o de las prácticas políticas. Muchas veces van de la mano ambas, ¿no? La historia intelectual con la historia más institucionalista, si tú quieres, de la política. Pero muchas veces no van de la mano. Y yo tengo la impresión de que muchos de los pensadores que tú nombraste, partiendo por Encina, Alberto Edwards, Mario Góngora, Jaime Guzmán y otros, no siempre tuvieron una buena relación con la política institucional, no siempre se sintieron cómodos con la derecha, al menos con los partidos políticos de derecha, con el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y más bien presentaron sus trabajos como desde el margen, desde la marginalidad, no por ello menos importante, pero tengo mis dudas de que hayan tenido una verdadera repercusión institucional partidista, ¿no? En ese sentido, quizás la historia intelectual, en este caso al menos, no iría en el mismo carril o no correría en el mismo carril que la historia política, ¿no? Lo dejo ahí y después seguimos. Sofía. El micrófono, Sofía. No sé en qué minutos fue silenciado, perdón. Sí, compleja la pregunta y tiene muchas aristas. Tenemos que entender que estamos situados en el siglo XX, podríamos decir, dos periodos clave. Los años 30, que en el mundo entero está en disputa, ¿verdad? El orden político, una disputa en la cual por una parte está el orden político liberal, por otra parte el socialismo, que está desafiando ese orden político liberal, pero también el corporativismo, que se plantea como una corriente que podría resolver los problemas que se están planteando en el mundo liberal. Y en ese sentido el corporativismo es muy tentador. Ahora, el corporativismo en los años 30 penetra fuertemente el socialcristianismo y se refleja fundamentalmente en esos jóvenes de la Falange Nacional, aunque no únicamente, pero fundamentalmente. Hay que pensar que esos jóvenes de la Falange Nacional, corporativistas, socialcristianos, entran al Partido Conservador, pero salen pronto, ¿verdad? Entran a mediados de la década de los 30, salen, o antes, perdón, ya con el gobierno de Arturo Alessandri, el segundo gobierno de Arturo Alessandri, Bernardo Leyton es ministro del Trabajo en representación del Partido Conservador, pero es un joven social cristiano corporativista. Y que se salen del partido el año 39. Y ahí hacen toda una historia que es más vinculada a las fuerzas de centro izquierda, laica, y van reformulando y reposicionándose. Pero la Segunda Guerra Mundial es clave en ese sentido de que ya está derrotado el corporativismo, entonces hay una reformulación dentro de los jóvenes socialcristianos corporativistas hacia el mundo de la democracia, a través de Maritain, que no había tenido mucha repercusión antes de la Segunda Guerra en el mundo católico, ni mucha aceptación en el Vaticano tampoco, y entran a reformular y abandonar el corporativismo, ¿verdad? En ese sentido, predomina en el mundo, digamos, en lo que era la democracia occidental entendía como una democracia constitucional, una democracia liberal, una democracia representativa. Ahora, en ese contexto de Guerra Fría hay que entender el problema de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que es muy compleja, que no creo que la podamos abordar enteramente en unos minutos, pero hay que tener presente que en esa votación que aprueba la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que proscribe al Partido Comunista, la mitad de los parlamentarios socialistas votan por la Ley de Defensa de la Democracia. La mitad. Se quiebran dos. Y se quiebra el Partido Socialista, obviamente. Entonces, es una historia que vale la pena profundizar en ella, pero es una historia muy compleja. Ahora, la reflexión de la derecha, más que una reflexión sobre la democracia, porque la democracia es entendida
cómo la democracia es defendida permanentemente en el discurso de la derecha, ¿verdad? En el discurso político, en el discurso empresarial, en el discurso del Mercurio, que son las tres, me parece, bases fundamentales de la derecha. La democracia es defendida como un espacio que asegura que todos van a poder tener una presencia política, o sea, que la derecha va a poder defender su visión de mundo, sus intereses en esa institucionalidad. Es una institucionalidad que cobija, ¿verdad? En ese sentido, yo decía al final de mi exposición, ¿verdad?, que la derecha apoya una institucionalidad que le permita recoger su poder político o su poder social expresado en poder político, su poder económico social expresado en poder político, ¿verdad? Pueda ser recogido para allí, no para imponer, sino para allí poder negociar y defender su espacio, ¿verdad? En ese sentido, pienso yo que se entiende la democracia. Ahora, lo que la derecha más le interesa es el orden y la historia. Es una historia de la cual se siente heredera exitosa, una historia política heredera exitosa, ¿verdad? Y el orden social, el orden político. En ese sentido, así lo visualizo yo. Ahora, yo pienso que yo discrepo bastante con Hugo respecto al lugar que tienen estos ensayistas en el pensamiento de derecha, y pienso que también tenemos que diferenciar, porque si estamos hablando de las fuerzas políticas de derecha, hay un cierto pragmatismo, ¿verdad? O sea, las fuerzas políticas de derecha no han sido nunca, ninguna fuerza política ha sido nunca un cenáculo filosófico, entonces tienen que interpretar el mundo que les toca vivir y actuar políticamente en ese contexto, ¿verdad? Y el problema de Alberto Edwards es que Alberto Edwards tiene en la fronda aristocrática, Alberto Edwards es un gran historiador y tiene una variedad enorme de textos y de visiones muy, muy fascinantes, pero en la fronda aristocrática hay una morfología clarísima que comienza y termina en Portales, o sea, la opuesta de Alberto Edwards es por una figura fuerte, una figura que se impone desde su propia carisma y desde su propia moral, llamémoslo así, ¿verdad? Desde su propia capacidad ética y de que el espíritu de Portales se imbuye en el espíritu de la nación, y entonces la nación pasa a ser el reflejo del espíritu de Portales. Esa idea portaliana, que es clave en Alberto Edwards, implica siempre la apuesta por una figura que pueda resolver los problemas políticos imponiéndose por sobre el conflicto de las partes. ¿Entiendes? Entonces, eso lo encuentro bien complicado de dirigir como un pensamiento paradigmático de la derecha. Me pasa eso. Sí. Eso para no acaparar mucho el tiempo. Gracias, Sofía. De hecho, bueno, ahí te hago el pase, Hugo, porque van como en la misma línea, al parecer. El micrófono, Hugo. Estamos maquineados. Yo creo que o sea, mi reivindicación, por decirlo así, o el esfuerzo al que apunto por rehabilitar a los autores como Edwards, Encina y Góngora, es un esfuerzo de apropiación, por supuesto, crítico, ¿no? O sea, así como cualquier intento de rehabilitación de un pensador del pasado no puede simplemente asumirlo como un bloque. Creo que en el caso de estos, a mí lo que más me interesa es su aproximación hermenéutica. En el caso de Edwards, sobre todo, en su aproximación sociológico-histórica. Hay un trabajo, es el que menos tiene desarrollo en este asunto, pero hay un trabajo de él que se llama La sociología de Spengler, donde plantea, tematiza el problema de la comprensión política. Ahora, respecto al autoritarismo de Edwards, yo lo matizaría, porque si bien es un portaliano, en el fondo lo que le reconoce a Portales, Edwards, es la capacidad de haber puesto en relación dos fuerzas sociales.
por una parte, la pasividad popular de acatar una autoridad intangible como era la corona, que por tales ahí habría hecho el pase a la presidencia de la República, con la oligarquía. Edward siempre, en el fondo, entiende que la grandeza del orden político chileno habría estado en lograr articular dos fuerzas sociales fundamentales, la presidencia de la República con la oligarquía. Y es en ese juego que él ve, en el fondo, el esplendor y la crisis del sistema chileno. Pero me parece que más allá de su inclinación autocrática, apoyó a Ibáñez, eso no, que duda cabe, la aproximación al asunto político como una cuestión de fuerzas sociales concretas a las cuales hay que articular institucionalmente, me parece que no ha perdido nada su actualidad, y en ese sentido yo lo reivindicaría. Ahora, respecto a lo que planteaba Juan Luis, a la pregunta, yo creo que, claro, la derecha tiene, pero este no es un problema solamente de los ensayistas, la derecha tiene un problema con sus partidos. Eso siempre, yo creo que de los sectores políticos es el que más independientes tiene. Precisamente, y está la figura de Jorge Alessandri como independiente. Tenemos historia de candidatos independientes. Ahora, distinguiría la influencia de estas, ya no hablando solo del ensayismo, sino de las tradiciones marginales, por llamarlas de algún modo, del social cristianismo y la nacional popular. Distinguiría entre la influencia en la vida partidaria, la influencia institucional y la influencia intelectual. Creo que efectivamente hay que hacer esa distinción si uno quiere sopesar bien el peso que han tenido. En la vida partidaria yo diría que, claro, han influido por dos vertientes. Por una parte, voy a esquematizar, en la ADC y en los conservadores, el doctor Cruzco, que ahí es un buen ejemplo. Por otra parte, en el agrario laborismo, uno podría abundar más en esto, pero creo que el agrario laborismo, si bien no responde al tronco oligárquico santiaguino de la derecha, sí fue un partido de latifundistas del sur, digamos, que se organizó a nivel nacional y tenía una aproximación al mundo que era de derecha. El mismo caso de la relación de Jorge Prat, en el Partido Nacional entran elementos de estas otras tradiciones. La influencia institucional creo que hay que apreciarla en otra mirada, que no coincide con la anterior. Y ahí creo que, por ejemplo, la participación de Encina en el debate educacional del centenario es muy relevante, y lo mismo la participación de Luis Galdames en el debate constituyente. Luis Galdames desde posiciones ligadas muy cercanas a Encina y a Edwards, repara en la importancia de restablecer la figura de la presidencia de la República y el papel social del Estado en la vida nacional. Y eso tiene influencia, me parece, en el debate constituyente. Él era miembro de la comisión redactora. La influencia intelectual, en cambio, creo que es descollante. Yo creo que si uno mira, por ejemplo, los ensayistas del centenario, están a otro nivel, Encina o Edwards, tanto en el manejo de autores, en las capacidades prospectivas, en el análisis de los elementos estructurales que intervienen en la cuestión política, a otro nivel que, por ejemplo, la misma prosa, ya en la prosa de un Luis Emilio Recabarren, por ejemplo. Que es mucho más discreto en su rendimiento. Y creo que Góngora se deja incluir en el mismo nivel, o sea, manejan un rango de autores inusitado para su tiempo, el alcance de sus temas y el análisis de las condiciones de la comprensión política, creo que quedan bien reflejados en sus trabajos, y en ese sentido a mí me interesan especialmente, digamos. Ahora, entiendo que hay que mantener separados los planos, pero tampoco tanto, porque efectivamente las capacidades hermenéuticas de un conglomerado político también dependen de la caja de herramientas conceptuales a las que pueda acudir.
Gracias, Hugo. Sofía, ¿te gustaría intervenir? Yo tengo otras preguntas, pero no sé si quisieras intervenir ahora. Sí, podemos hacer un pequeño debate, puede ser enriquecedor, sí. Yo pienso, a ver, hay dos cosas que me hacen ruido, me complican un poco. De estas tres dimensiones que ha señalado Hugo. En la vida partidaria del Nacional Popular, entiendo que el Partido Conservador está fuertemente tensionado por la corriente social cristiana y efectivamente, como yo también analicé brevemente en la exposición de hoy y trabajo en el libro, pienso que hay una tensión muy fuerte que se expresa a mediados de la década del 40 y que termina por romper el Partido Conservador y que los socialcristianos se van, aunque Eduardo Cruz Coque se queda en el Partido Conservador, pero se queda como una figura secundaria, habiendo sido un gran su candidato fundamental. El agrario laborismo no. El agrario laborismo hay que diferenciar dos momentos. Uno es el Partido Agrario, que se funda con los agricultores del sur. El Partido Agrario buscó ser un representante dentro de la fascinación por el corporativismo. Jaime Larraín García Moreno, que también fue presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que es el fundador del Partido Agrario, buscan representar el mundo agrario. Pero ¿qué pasa? Que cuando le piden a la Sociedad Nacional de Agricultura que se vuelque al Partido Agrario, la Sociedad Nacional de Agricultura les dice, no señores, nosotros no estamos con un partido específico, estamos con todos los partidos políticos. Por lo tanto, el Partido Agrario no puede representar corporativamente a la agricultura chilena. De allí entran otros elementos que vienen a configurar y el partido cambia y se llama Partido Agrario Laborista. En ese momento, cuando el Partido Agrario Laborista como tal apoya a Ibáñez, se sale del partido su fundador, Jaime Larraín García Moreno, y se sale Sergio Onofre Jarpa. Deja de ser un partido de derecha, pasa a ser un partido de izquierdas, un partido nacionalista, o sea, un partido de izquierdas relativo, o sea, había de todo. Pero ahí estaba Jorge Tarud. Tarud, como ministro de Economía, pone en jaque al empresariado chileno y lleva a la CUT a la moneda. Y necesitan la fuerza para poder traer a la misión Klein-Sachs, las fuerzas de derecha, necesitan deshacerse de Tarud y logran que Ibáñez finalmente lo saque como ministro de Hacienda, de Economía, perdón. Entonces, el Partido Agrario Laborista, donde milita figuras que fueron muy centrales después en la democracia cristiana, como Alejandro Ale, y Tarud fue una persona en la izquierda chilena, formó parte de la Unidad Popular. Entonces, el Partido Agrario Laborista, si tú me lo quieres vincular a la etapa primera del Partido Agrario, podría ser, pero eso responde más a esa etapa corporativista, ¿verdad? Que lo que viene a continuación. Sergio Onofre Jarpa yo no diría que es un corporativista siempre, pudo haber sido corporativista en los años 30, pero después dejó de ser, ¿verdad? Cuando funda el Partido Nacional no me parece a mí que lo funda como una figura que quiera restablecer el corporativismo en Chile, ni mucho menos, sino... Y el problema con los ensayistas y con el énfasis en Encina y Edwards y Luis Galdame es que está habiendo una asociación, tú estás estableciendo una asociación directa entre pensamiento de derecha y presidencialismo autoritario o presidencialismo. El presidencialismo siempre tiende a ser autoritario. A mi juicio, el periodo más rico de la historia chilena, de historia política chilena, es el parlamentarismo, es el periodo del salitre, ¿verdad? Que, bueno, obviamente termina mal, porque termina en Alessandri y en la Constitución del 25, que destruye toda la historia parlamentarismo. A mi juicio, todo el discurso historiográfico antiparlamentario se construye a partir de reforzar el presidencialismo. Ahora, el año 25, el Partido Conservador es contrario al presidencialismo. El año 25, los radicales son contrarios al presidencialismo y buena parte de los liberales también. El presidencialismo de la Constitución del 25 es impuesta por Alessandri y los militares y eso está claramente ya visto. Y entonces, vincular pensamiento de derecha a presidencialismo y presidencialismo fuerte, a mí me parece que es parcial. Y de hecho, los dirigentes de Renovación Nacional, y no sé si de la UDI, pero al menos el caso de Alamán, por ejemplo, en los años 90, a principios de los 90, estuvieron
fueron partidarios en un movimiento que hubo muy interesante intelectualmente en Chile de reformar la Constitución del 80 hacia una Constitución. Se hablaba de semipresidencial, semiparlamentaria, se buscaron distintas opciones. Ese es un momento intelectualmente muy rico, esa discusión que se da sobre el régimen de gobierno a fines de los 80, principios de los 90. Eso obviamente quedó en nada, en la medida en que para la Concertación era necesario continuar con un presidencialismo fuerte, porque había que neutralizar a los senadores designados, había que neutralizar a Pinochet, etcétera, etcétera. Entonces, pero el costo fue que nunca se volvió a volver a mirar, no se volvió a volver a mirar este presidencialismo. Entonces, eso para debatir un ratito con Hugo. Perfecto, fantástico. Yo creo que de hecho, Sofía, vamos a tener la discusión sobre presidencialismo y semipresidencialismo en el debate constituyente, no cabe duda. Pareciera ser un problema que le preocupa más a la derecha que a las izquierdas, me parece, la relación entre presidencialismo y semipresidencialismo. Hugo, a ver, sí, ¿cómo reacciona? Querría hacer cuatro brevísimos comentarios. Lo primero, no he vinculado necesariamente, y creo que por lo mismo he hecho todas las distinciones que he hecho, a la derecha con el presidencialismo. Si bien en el caso de los ensayistas coincide que los tres, y destaco que en términos intelectuales es la tradición que me parece más solvente, dentro del acervo ideológico de la derecha, efectivamente coinciden en respaldar al presidencialismo. En ese sentido, creo que además en el centenario ya era difícil decir que el parlamentarismo seguía siendo un régimen que, aunque eventualmente uno pudiera destacar algunos de sus aspectos, estaba algo así como en forma. Ya se detectaba la crisis, y fue una crisis que decanta en los años 20 y de la cual el país no sale sino hasta entrado los años 30. O sea, fue una crisis profunda, en gran medida debida a una acentuación, por llamarla de algún modo, de la tensión entre las capas dirigentes y la situación popular y el incipiente proletariado. Después, en el tema del agrario laborismo, yo creo que depende también cómo, efectivamente, reconozco que hay dos etapas en el agrario laborismo, eso por cierto, pero el agrario laborismo, a ver, uno puede acercarlo a posiciones de centro, pero se mantuvo siempre explícitamente distante del marxismo, adhiriendo a una versión, si se quiere, peculiar, lo llamaban algo así como capitalismo funcional, pero del capitalismo, y dentro del marco de la Guerra Fría, que ya no puede ser corporativista porque las potencias del eje han caído, se alinea con los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que, claro, un asunto es con quién formaban en sus épocas respectivas y las tensiones internas del partido, pero en términos esquemáticos, creo que responden bien a lo que hoy se puede comprender como un partido de centro-derecha, aceptando el matiz, por cierto, de que hay dos etapas. Y lo tercero, a mí me interesa algo que quisiera enfatizar, porque este fue un punto también en el que he discutido harto con Renato Cristi, que es la idea de buscar rehabilitar autores como Góngora, que apoyó el golpe, como Edwards, que apoyó Ibáñez, y como Encina, qué sé yo, para intentar comprender la situación actual. No me interesa el programa político respectivo para sus épocas. Lo que me interesa es la capacidad interpretativa de la situación, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ese acervo podría ser muy bien aprovechable, podría ser muy bien aprovechado
considerando la situación actual. De hecho, pasa lo siguiente. Si uno, por supuesto que la historia no se repite, pero hasta cierto punto hay aspectos que se repiten. Si uno pudiera conceptualizar la crisis estructuralmente, la crisis actual, hay un parecido de forma con la crisis del centenario. Tenemos una clase política que acusa visos oligárquicos, de lo que se llama la falta de empatía en jerga popular. Y tenemos una nueva clase social que irrumpe. De tal suerte que esto no se parece, por ejemplo, estructuralmente a lo del 73, donde había, por decirlo así, un enfrentamiento horizontal entre dos grupos articulados desde las bases hasta las cúpulas, sino que se parece mucho más a capas sociales que irrumpen y no encuentran articulación institucional. Bueno, y hasta cierto punto este es un problema similar al que tuvieron a la vista los ensayistas del centenario. La idea no era solo restablecer la figura de la presidencia de la República frente a una aristocracia que devenía oligárquica, sino también darle impulso al esfuerzo social del Estado. Eso está en los debates de la época y es algo relevante, sobre todo para Encina en esa época. Eso. Gracias, Hugo. Si les parece, movernos un poquito más hacia entrado el siglo XX. A ver, tengo algunas reflexiones generales y sueltas para ambos, ¿no? La primera es, así como la derecha parece haber tenido una relación tensionada con la democracia, también ha tenido, creo yo, una relación difícil, o se le ha hecho difícil combinar la política y la economía, ¿no? Históricamente la han visto como si fueran compartimentos estancos, como autónomas, la una con la otra, ¿no? Es decir, muy poco de economía política hay, si pensáramos en el siglo XVIII, ¿no? y en aquellos padres fundadores del liberalismo que de una u otra forma ellos mismos acuden, Adam Smith y otros de la Ilustración escocesa. Hay muy poco de economía política muchas veces en la derecha, como si la economía fuera, insisto, autónoma de la política. Ahí está Jorge Alessandri, ¿no? Y la diferenciación muy taxativa entre los técnicos y los políticos profesionales, unos mejores que otros, ¿no? Entonces, una reflexión general, me gustaría oír de ustedes qué consideran, por qué creen ustedes que algo así puede haber existido, y si acaso hay otra vez momentos más tensionados que otros para diferenciar la política y la economía. Y lo otro, ya más cercano hacia fines del siglo XX, yo la verdad que cada vez me convenzo menos, o tengo más dudas de que Jaime Guzmán haya, digamos, hecho todo, ¿no? En este caso, la Constitución del 80. Yo creo que fue un actor sumamente relevante en la discusión que derivó en la Constitución del 80, pero sabemos también que hubo muchos otros cuerpos e intelectuales detrás de la dictadura. O sea, el Chicago gremialismo sin duda fue muy importante, pero en la propia Constitución del 80 hay otras tradiciones, ¿no? Nacionalistas, corporativistas, liberales clásicas también, ¿no? Así como en el siglo XIX exageramos quizás demasiado la responsabilidad de Portales o de Andrés Bello, digamos, en la construcción del Estado, me da la impresión que hemos exagerado también, no sé qué opinan, la influencia de Jaime Guzmán como el gran creador, ¿no?, de la dictadura y luego del régimen político señalado por la Constitución del 80. Sofía, ¿cómo? Sofía. Bueno, en estas tensiones difíciles de articular entre la política y la economía, yo creo que hay que detenerse en lo que se ha entendido históricamente por la economía. La economía, como se entiende hoy día, como una ciencia social que tiene sus premios Nobel y un lenguaje universal como propio de esta ciencia, llamémoslo así, es bastante nuevo. Eso fue lo que trajeron los Chicago Boys a Chile.
es la forma de entender la disciplina. Y esa forma de entender la disciplina es permeada a todos los sectores políticos del país y yo creo que en todas partes. Recién ahora de repente uno escucha voces que disuenan respecto a esta forma de entender la disciplina como ciencia social, llamémosla así. O sea, tú pones a conversar a un economista hoy día en Chile de derecha, UDI, y pones a conversar a un economista de izquierda, como, no sé, como Nicolás Aguirre, que fue del Partido Comunista, tú te encuentras con que hablan el mismo idioma. Es un mismo lenguaje, una disciplina que se ha constituido sobre un mismo lenguaje. Y ese mismo lenguaje implica conceptos que miran la realidad de una determinada manera. Entonces, eso hace percibir la relación entre la política y la economía de formas distintas a lo largo de los distintos momentos históricos. No es lo mismo la economía y la política en 1950 que lo que en el 2000. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es una distinción que hay que hacer para entender esta relación entre la política y la economía. Ahora, yo pienso que ha habido poco diálogo y pienso, a mí Jaime Guzmán no me es una figura necesariamente simpática, pero me parece que la síntesis que él hace entre la política y la economía es muy llamativa. O sea, como él gira desde el corporativismo a otras formas de pensar la política y a un orden institucional que recoge la tradición liberal, porque la Constitución del 80 recoge la tradición liberal de la división de poderes, no una constitución corporativista, permeado por el pensamiento de los economistas, llamémoslos neoliberales o Chicago o monetaristas o como queramos llamarlos, pero los economistas que les son cercanos. Él modifica su modo de pensar político impactado por el pensamiento de los economistas. Eso es muy interesante y habría que estudiar un poquito más eso a lo mejor. O sea, ya se ha estudiado, se ha escrito mucho sobre Jaime Guzmán, pero esa dimensión habría que percibir. Y respecto a la Constitución del 80, sí, bueno, está el libro de Robert Barros. Robert Barros acaba de morir, desgraciadamente. Él escribió un libro muy influyente, muy importante sobre la influencia de los militares en la Constitución del 80, pero al final, yo creo que al final queda también a mí la impresión de que la clave también está en Jaime Guzmán, en el sentido que Jaime Guzmán también es capaz de permearse o de abrir a otras corrientes, a otras visiones políticas, digamos. No es que él imponga una determinada visión, él hace ese juego pragmático impresionante al elaborar la Constitución del 80, teniendo muy claras las cosas que son intransables para él. Jaime Guzmán al final termina todo en una comisión, digamos que organizada, o sea, son los asesores de la Junta Militar, de la Junta de Gobierno, los que dan la última versión. Y en esos asesores, lo único que sabemos es que son militares, no sabemos quiénes son, y dos ministros de Estado que son clave, el ministro del Interior y la ministra de Justicia, Sergio Fernández y la Mónica María. Y ambos responden a la influencia de Jaime Guzmán. Ambos están siendo de alguna manera pauteados por Jaime Guzmán en esa comisión. Entonces, lo que sale de esa comisión al final también es la visión de Jaime Guzmán. Por eso yo pienso que es muy determinante, pero no es que él imponga una determinada visión, qué sé yo, corporativista, católica, católica preconciliar, no. En él confluyen distintas vertientes teniendo claro lo que quiere que la Constitución sea, que sea un límite al pluralismo político en el fondo y que tenga la capacidad de asegurar la continuidad de la construcción económica en el fondo y política del régimen, la dictadura. Por ahí veo la cosa. Logró combinar a Hayek con el cura Lira, digamos. De alguna forma lo logró, ¿no? Claro, y Milton Friedman ¿cómo se llama? El economista de Chicago, que es más importante que Milton Friedman. Siempre miran a Milton Friedman, pero no solo Harberger, sino que el economista agrario. Ya.
SSH y seguimos. ¿Ah? A ver si toma es que era el director del Departamento de Economía de Chicago cuando se hace el convenio. Entonces son varias influencias, pero los economistas son muy importantes en lo de sí. Sí, yo coincido en que hay que hacer una distinción entre, podríamos llamarla la época de los economistas, que es como la época decimonónica fue de los juristas, cuando la ciencia económica irrumpe en Chile y con ciertos estándares. Y eso me parece que uno de los hitos fundamentales es el convenio con la Universidad de Chicago. Más allá de lo que uno pueda evaluar, el hecho es que los estándares de los estudios económicos, bueno, cambian en un país que no tenía relación con universidades de primer mundo, con la intensidad que se generaron a partir de ese convenio. Ahora, creo que antes, claro, la aproximación a cuestiones económicas era más bien heterodoxa, pero creo que en ese carácter heterodoxo hay una cierta riqueza que tiene que ver con la consideración, por decirlo así, de los elementos socioculturales involucrados en el desarrollo económico. Y aquí hay una vieja tesis de los ensayistas, que recoge Góngora, pero que planteó Encina en un primer minuto, y que es la siguiente, que es que el capitalismo, podríamos llamarlo el liberalismo económico, requiere para su instalación y florecimiento de ciertas condiciones culturales. En Europa son las luchas entre la naciente burguesía y el feudalismo, o la nobleza feudal, la que permite que junto con el capitalismo emerja una clase burguesa con conciencia de la laboriosidad, de cierto marco institucional, de su papel incluso cultural en la sociedad. Y bueno, en la cultura, en el contexto cultural chileno, es más difícil apreciar algo así. Y si uno mira por qué tan pertinazmente se mantienen prácticas que son difíciles de conciliar con el avance hacia un estadio superior del capitalismo, más allá de una economía eminentemente extractiva, que es como la OCDE nos tiene todavía conceptualizado, probablemente tenga que ver aquí el factor cultural, de que no se forjó una clase burguesa en sentido propio, y el capitalismo parece más bien un capitalismo de conquista, lo llama Góngora, o qué sé yo, del zarpazo o del triunfo en la empresa. Pero no como una actividad más meticulosa y todo lo demás. Ahora, eso por cierto, a eso por cierto hay que agregarle las configuraciones institucionales que ha tenido, las peculiares configuraciones institucionales que ha tenido el sistema capitalista en Chile. Respecto a la influencia de Jaime Guzmán, yo creo que, o sea, lo primero que hay que decir de Guzmán es su capacidad feroz, digamos, de adecuarse efectivamente a las circunstancias. O sea, Guzmán es antes un catalizador que un intelectual original, por llamarlo de algún modo. Guzmán fue corporativista, pero en los textos de la época de la Unidad Popular es un defensor paradigmático ejemplar, digamos, de la democracia liberal. Para pasar al par de años a apoyar a la dictadura, luego a ser elegido senador y apoyar no a Jarpa como presidente del Senado, sino a Gabriel Valdés. En Lupea hay un texto en el cual Guzmán defendía la participación de los trabajadores en el gobierno y en las utilidades de las empresas, algo que no tiene su continuidad en la etapa siguiente.
Ahora, su síntesis me parece que se vuelve bien funcional al liberalismo económico, al neoliberalismo, como queramos llamarlo, en la medida en que visualiza, digamos, al marxismo como un adversario formidable, y está dispuesto hasta cierto punto pragmáticamente, pero sobre todo por una vía, que es por la vía del discurso de la subsidiariedad o de la despolitización, a colaborar con una posición económica neoliberal o heterodoxa desde su perspectiva más cristiana. En ese sentido me parece que Guzmán es un típico liberal, en cierta forma, liberal político. O sea, si uno lee a Kant, todo el esfuerzo kantiano está destinado a neutralizar la política, en el fondo circunscribir el dinamismo social a la competencia económica. Y punto, digamos, pero no atenuar de todas las maneras posibles la participación política. O sea, me parece que en el contexto de Guerra Fría, Guzmán ve en la participación política un riesgo por la influencia del marxismo en la vida social, y entonces asume la tesis más bien liberal de neutralizar la esfera política, en esta tensión perpetua que también distingue Carl Schmitt, digamos, entre liberalismo y democracia. No, están juntos, usualmente, nacieron juntos, pero no son lo mismo. La igualdad democrática hasta cierto punto está en contradicción con el sistema de dispersión del poder y garantías de la libertad individual por la que apunta el liberalismo. Entonces ahí se produce una conjunción. Me parece que la subsidiariedad negativa es el vector por el cual el pensamiento económico neoliberal entra en la síntesis de Guzmán. Siendo ya casi las 8 de la noche, y es increíble cómo ha pasado de rápido el tiempo, quedan muchísimos temas que podríamos seguir conversando, conceptos, en fin. Pero quisiéramos darle las gracias tanto a Sofía como a Hugo por haber participado de esta primera sesión del ciclo sobre las derechas organizado por el Centro de Estudios Públicos, y dejar invitados a los televidentes a la próxima sesión el próximo martes 25 a las 6:30 por este mismo sistema tecnológico remoto. Y nuevamente, muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias, Hugo. Estoy seguro que seguiremos conversando. Muchas gracias, Leonidas, también por el apoyo al seminario. Y hasta una próxima vez. Así que muchísimas gracias. Gracias, Juan Luis, gracias al CEP por la invitación que nos ha hecho a esta entretenida discusión con Hugo sobre la historia de la derecha. Ayuda a entender, a pensar cada uno las cuestiones que ha ido reflexionando en el tiempo, y que siempre es importante que se las cuestionen, las desafíen, etc. Así que gracias. Y muchas gracias también por mi parte. Creo que además el tema tiene harta actualidad, así que gracias al CEP, gracias Juan Luis por la pregunta, y gracias Sofía por la discusión y la exposición. Bueno, muchísimas gracias, y no se olviden el próximo martes a las 6:30.